Visítanos en facebook.com/Amor Fraternal ORG. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Yo escuché a David después de que compartió aquí. Estuve fuera, pero escuché el veredicto de Dios. Y yo no sé si tú pudiste captar la belleza de este pasaje. ¿Sabes? Probablemente hayas escuchado hablar de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon le bautizaron como el príncipe de los predicadores. Y él tiene un sermón que se llama Del estercolero al trono. Y está basado en el Salmo, es el Salmo 113. Y mira lo que dice el Salmo 13 en el versículo 5. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y sabes, si tú no captaste, eso es lo que sucedió en el capítulo 8, en los versículos 1 en adelante. Dios, después de que en el libro de Romanos nos mostró la sentencia que merecen todos los hombres por estar apartados de Dios, por habernos vuelto para adorar a la creación en lugar de al Creador. Cuando Pablo nos muestra en el capítulo 3 la culpabilidad de todos los hombres y la condición que tenemos, por más morales o religiosos que seamos, la sentencia es muerte. Y dice Pablo que todos los hombres quedamos cortos de la gloria de Dios. Todos nos quedamos abajo de ese estándar de santidad y de perfección de nuestro Dios. Y allí, por su gracia, a través de Cristo, Dios nos extiende por medio de la fe su salvación, el perdón de nuestros pecados y acceso a la vida eterna. Y vimos que en el capítulo 5 Jesús nos escolta a ese lugar que se llama gracia, y allí nos instalamos, y desde la gracia podemos encontrar sentido a las dificultades, al sufrimiento en este mundo, porque entendemos que Dios nos ama tanto que usa esas dificultades para formar nuestro carácter. Y en un mundo que sufre, esas son buenas noticias. Estaba leyendo un post que escribió una mujer cristiana que acaba de perder a su hijo. No, acaba de perder a su esposo en el mes de febrero. Marisela Corbalá lo compartió y tiene un título muy interesante. Dice: ¿por qué las iglesias no necesitan un café? Me llamó la atención, entonces dije, voy a ver por qué no necesitan un café. Y esta mujer comienza a compartir el dolor que ha sufrido, la agonía de su esposo por meses padeciendo cáncer, el dolor de tener que decirle a sus hijos, pequeños todavía, que su papá iba a morir. De hecho lo pusieron en vida artificial prácticamente. Y ella decía cómo durante todo este trance, durante todo este tiempo de dificultad, en todo este tiempo de sufrimiento, dice, lo último que se venía a mi cabeza era si en la iglesia había un café. Lo último que me importaba era si el pastor se vestía cool. Lo último en lo que pensaba es si había luces y una buena escenografía en la iglesia. Lo único que necesitaba en esos momentos era Cristo.
Y si tú estás aquí el día de hoy, quiero que te vayas con ese mensaje. Necesitas a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Y no solamente pensando en la vida eterna, sino pensando en la realidad de un mundo donde se sufre. Y yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Yo no sé si tú eres consciente de que estamos en un mundo donde la gente sufre, donde los niños sufren y donde la gente muchas veces se pregunta, ¿cómo es posible que Dios permita que a un niño le pase esto? Y la gente cuestiona a Dios y la gente cuestiona el por qué pasan estas cosas. Pero déjame decirte que esa es la realidad de un mundo que ha caído. Sin embargo, en el capítulo 8, la primera parte nos muestra cómo Dios, por medio de Jesucristo, nos ha colocado en una realidad o en un régimen diferente. Y comienza de una manera gloriosa el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Y David decía, este versículo está tremendo, pero Dios le puso un filtro. ¿Para quién es este versículo? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que esta palabra aplica solamente para aquellos que han puesto su confianza en Jesús, aquellos que tienen una relación personal con Cristo, aquellos que han nacido de nuevo. Pero esa es una realidad maravillosa, porque en un mundo caído, un mundo donde la tentación y el pecado son una realidad, aquellos que hemos confiado en Jesucristo, aquellos que hemos nacido de nuevo, encontramos la gracia de Dios. Dice, para ustedes no hay condenación. Ahora, si acaso se te ocurriera pensar que este es un pretexto para pecar libremente, entonces posiblemente no has nacido de nuevo y no has recibido a Cristo. Cuando tú has recibido a Jesús, cuando has nacido de nuevo, lo último que quieres hacer es ofenderlo. El deseo de tu vida, el anhelo de tu corazón es agradarle, es agradar a tu Señor. Pero no solamente al recibir a Cristo tenemos esta gracia de no hay condenación. Dice en el versículo 2 que ahora operamos en una ley diferente. Ya no es la ley de Dios, es decir, los mandamientos que nos obligaba o nos mataba si no cumplíamos. Ya no es la ley del pecado que nos lleva a pecar aunque no queramos, sino que ahora vivimos bajo una ley diferente, que es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, no solamente nos ha librado, vimos en ese pasaje, David mencionaba cómo ahora Dios nos adoptó. Dios no solamente nos perdonó, sino que nos limpió y nos adoptó como sus hijos. Y no solamente eso, mira cómo termina el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, por la obra de Jesús, tú y yo, el día de hoy, podemos acercarnos a Dios y decirle que, papá, Padre. Tú y yo podemos acercarnos con esa confianza porque hemos sido adoptados por Él. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese es un testimonio interno. Cada uno de nosotros, si hemos recibido a Jesucristo, si hemos nacido de nuevo, tenemos ese testimonio de que somos hijos de Dios. Y no solamente eso, verso 17, y si hijos, también ¿qué? Herederos. Yo te pregunto, ¿qué cosa le pertenece a Dios? Todo. ¿Qué cosas vas a heredar de parte de Dios? Todo. Todo. Somos herederos, y dice el versículo 17, y coherederos con Cristo. ¿Qué se le entregó a Cristo? Todo.
y nosotros tenemos el privilegio de ser coheredero con Cristo. La última parte, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, pensando en la vida de Jesús, ¿cómo fue la vida de Jesús en esta tierra? ¿La de una estrella de rock? ¿La de una estrella de cine? ¿La de un gran político? ¿La de un líder popular? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Fue una vida de sufrimiento. Fue una vida de desprecio, de humillación, de rechazo. Y lo que está diciendo Pablo no es que la condición para que tú seas heredero es que sufras como Cristo. No. Lo que está diciendo es que dado que eres hijo de Dios, vas a sufrir como Cristo, pero vas a ser recompensado con una herencia como Cristo. ¿Sí me explico? No es que tú tengas que sufrir, vamos a decir, voluntariamente para que entonces tengas derecho. No, como ya te adoptó y como Jesús padeció, tú también vas a padecer en este mundo. La buena noticia, si te hace sentir mejor, es que todo el mundo padece en este mundo. Todas las personas sufren en este mundo. El sufrimiento de los creyentes es distinto, porque el sufrimiento de los creyentes es un sufrimiento por causa de Cristo. No es porque paga las consecuencias de tu pecado. Todo el mundo sufre de esa manera. Pero como hijos de Dios, cuando aspiramos a agradar a nuestro Padre, vamos a sufrir porque vamos a ir contra corriente en muchos sentidos. Sin embargo, insisto, estamos en un mundo caído. Ahora, si tú te has hecho esa pregunta, ¿por qué la gente sufre en este mundo? ¿Por qué sufrimos en este mundo? Quiero que tengas una perspectiva diferente. De hecho, antes de entrar a esta parte, nada más quiero dejarte una tarea. Si tú puedes ver en esta primera parte, donde se menciona que somos adoptados, apunta en tu cuaderno ahí Gálatas 4, 5, 7 y léelo en tu casa para que veas cómo Pablo está enfatizando algo que después repite también en el libro de Gálatas, que tiene que ver con las bendiciones y los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Pero hoy vamos a ver, no voy a entrar ya tanto en detalle en eso, pero hoy vamos a ver lo que es el sufrimiento presente y la gloria futura. Si quieres ponerle como título, pónselo: sufrimiento presente, gloria futura. Y quiero que veas la perspectiva que Pablo nos va a dar acerca del sufrimiento. Pablo nos acaba de decir en el verso 17 que como hijos de Dios vamos a sufrir. Pero dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo quiere que tú y yo tengamos una perspectiva diferente del sufrimiento. Aun cuando todo el mundo sufre en este mundo, y ahorita vamos a ver la razón, Pablo dice: quiero que entiendas que no importa cuánto sufras aquí, este sufrimiento no tiene comparación con la gloria que vamos a recibir. Tú y yo, a diferencia del mundo que no conoce a Jesús, tenemos la posibilidad, y esto lo dice Tim Keller, de acercarnos a la ventana y ver más allá de este mundo. La gente que no tiene esperanza vive entre cuatro paredes. El mundo es triste, la vida apesta, nos vamos a morir, que ya se acabe esto. Pero tú y yo, cuando hemos confiado en Jesús, podemos acercarnos a la ventana y en medio del sufrimiento podemos ver que hay gloria después de esto. Y Pablo dice: quiero que sepas, tengo por cierto que las aflicciones que tú vivas, que las dificultades que tengas, que el sufrimiento que pases el día de hoy no se comparan. No hay forma que la puedas comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, ¿te acuerdas en Romanos 5 cuando Pablo dice que la esperanza que tenemos no avergüenza, que aún podemos gloriarnos en las tribulaciones? Ve al capítulo 5, por favor, en Romanos.
Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, ¿sabes? Aún cuando estás en Cristo, cuando vives en la gracia, aún en el problema, aún en la tribulación, puedo mantener gozo. Puedo mantener gozo porque estoy convencido de que Dios está usando estas cosas para darme un carácter aprobado, para forjar un carácter en mí, y tengo la esperanza de la gloria de Dios. Sé que un día voy a ser más como Jesús, sé que un día voy a ser como Él en el tiempo futuro. Pero en el tiempo presente tengo una razón para tener esperanza mientras paso por dificultades. Dice el versículo, regresa a Romanos 8 por favor. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira qué interesante. Primero, dice allí que nosotros como creyentes podemos tener en cuenta que el sufrimiento aquí no se compara con la gloria que se va a manifestar. Pero no solamente eso, sino que Pablo ahora está ligando el deseo de la creación, y está hablando de la creación en general. Y dice Pablo, toda la creación tiene un anhelo, está a la expectativa de algo, y es que precisamente los hijos de Dios se manifiesten como son. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, quiero que me acompañes por favor a Génesis 3 para que podamos entender algo. Génesis 3. Verso 17. El hombre desobedeció a Dios. Dios le había dado una sola instrucción. El hombre desobedece, entra el pecado, entra la muerte al mundo, pero sucedió algo. Mira el verso 17. Al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué sucedió? Algo que a lo mejor no tenemos en cuenta es que cuando el hombre desobedeció a Dios, no solamente vino consecuencias sobre él. Dios había dicho que si el hombre desobedecía, si comía de ese fruto, iba a morir. Y sucedió, dice Pablo en Romanos 5, que a partir de Adán la muerte entró al mundo por el pecado. Pero dice que la muerte pasó a todos los hombres. De allí en adelante todos los hombres comenzamos a morir. ¿Sabes por qué mueren los hombres? Porque son pecadores. Todos los hombres morimos porque todos somos pecadores. Pero no solamente eso. Dice la Biblia que Dios maldijo la tierra, de tal manera que la tierra que producía toda clase de frutos ahora iba a producir espinos, y ahora al hombre le iba a costar trabajo hacer que produjera la tierra. Regresa a Romanos 8, por favor. En el verso 19 dice entonces que hay un anhelo ardiente. Dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y la expresión original es como si estuviera parado de puntas, así esperando con mucha expectación. Y lo que sucede es que la creación completa tiene, vamos a decir, su libertad en dependencia a la manifestación de los hijos de Dios. Mira lo que dice el verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, de hecho la palabra es degradación, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cómo es que la creación fue sujetada a vanidad? ¿Quién la sujetó a degradación? Dios. Dios fue el que la maldijo.
¿Qué sucedió entonces? Que la tierra completa está padeciendo los efectos del pecado. No solamente los hombres, sino toda la creación. Y por eso hay huracanes, y por eso hay terremotos, y por eso hay sequías, y por eso hay muerte, y por eso hay sufrimiento, por causa del pecado. De tal manera que el sufrimiento el día de hoy no es ajeno en un mundo que está caído. Es un mundo que está pagando las consecuencias del pecado sobre toda la creación. ¿Sí queda claro? Ahora, dice allí, en el versículo 20, que la creación fue sujetada no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, Dios lo hizo, pero lo hizo con un plan en mente, con una esperanza. Ahora, quiero que veas algo. En la vida sin Cristo, la esperanza es muy vaga. Yo escuché la semana pasada, mientras estaba en el curso, ¿cómo puedo darte esperanza a ti como persona? Y desde la perspectiva humana, la esperanza es duda de tu realidad. Cuando tú dudas de tu realidad, entonces tienes la esperanza de que a lo mejor pueda cambiar. La esperanza en el mundo es: compré un cachito de la lotería porque tengo la esperanza de que a lo mejor me gano la lotería. Y dice un pastor que hay personas que gastan su dinero, no tienen dinero, pero gastan su dinero por unas semanas de esperanza. A lo mejor me la saco. La esperanza sin Cristo es una posibilidad remota de algo que pudiera suceder. La esperanza de la que habla la Biblia es una certeza de algo que va a suceder. No lo hemos visto, pero es cierto. Y dice el versículo 20 que Dios sujetó la creación a este proceso de degradación porque hay una esperanza, hay una certeza de rescate, de restauración más adelante. Dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esos libros maravillosos, los dibujitos de los testigos de Jehová. Siempre sale un ejecutivo, un niño junto a un león, ¿no? Árboles frutales, todo verde. Es la idea del paraíso, ¿no? Cuando Dios creó al mundo, Dios lo creó con una idea en mente. Y Dios dice que en el relato de Génesis creó todo perfecto. Adán no necesitaba gastar en ropa. Estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. No sé si han visto ese dibujo, ¿no? Cuando está Eva comiéndose una ensalada y le dice a Adán: no es ensalada, es la ropa sucia, ¿no? Porque después del pecado dice que se hicieron ropa con hojas. El pecado trajo vergüenza. Pero antes de eso la creación era perfecta. Todo era bueno. Cuando entra el pecado trae muerte, trae degradación, trae la corrupción. Y entonces no solamente nosotros, no solamente nuestra cara, nuestro cabello, que empiezas a pasar los años y lo vas dejando en la almohada y por todos lados. Ese proceso de degradación de todo el universo. Toda la creación está padeciendo por causa del pecado. Pero dice el versículo 21 que la creación tiene esa expectativa también, como los hijos de Dios, de que un día se va a liberar, va a ser libre de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, pensando en ese dibujo que te mencionaba, ve al libro de Isaías, por favor, al capítulo 11, Isaías 11. Y mira cómo es que Jesús esté entre nosotros, la diferencia que hace en la creación. Dice en el versículo 5: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará.
El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuando tú ves ese tipo de relato, dices, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, cuando el Señor se manifieste y sus hijos sean manifestados en gloria. Tú puedes leer el capítulo 21 de Apocalipsis y vas a ver que comienza con un cielo nuevo y una tierra nueva. Amados, nosotros vivimos en el centro de la historia de Dios, una historia de amor, y estamos en el inicio de una creación que por causa del pecado cayó, y el final de una creación caída que va a ser restaurada a su gloria conforme al propósito inicial de Dios, y tú y yo estamos en medio. Ahorita estamos en el tiempo donde el sufrimiento es una realidad, pero tenemos una perspectiva diferente porque podemos ver la gloria que viene. Mucha gente puede causarle conflicto a esto, decir, ¿qué sentido tiene vivir sufriendo? Y como decía al principio, todos sufrimos. El asunto es cuál es la causa del sufrimiento. Algunos sufren por causa de un vicio, por causa de una adicción, las consecuencias de su pecado, las malas decisiones. Pero el sufrimiento del que habla Pablo es el sufrimiento que viene por seguir a Jesucristo, por querer agradar a nuestro Dios. Insisto, en este mundo el sufrimiento es una realidad, pero nosotros tenemos una perspectiva diferente. ¿Cómo lo sabemos? Mira el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Puedes imaginarte la escena? Cuando piensas en un parto, yo no puedo hablar del caso porque no lo he vivido en carne propia, pero las mujeres lo saben mejor. ¿Qué palabra puedes describir, o con qué palabra puedes describir un parto? Dolor. Y después de dolor, ¿cuál sería la palabra? Gozo. Nació el chamaco, ¿no? 9 meses de agonía, y por fin nace, y es gozo. Y esa es la idea que Pablo está diciendo. La creación ahorita está con dolores de parto, está gimiendo, está llorando, está sufriendo, pero es un sufrimiento que nos lleva al gozo. No lo hemos experimentado todavía en la creación, pero dice que está con dolores de parto hasta ahora. La creación sabe que Dios tiene un plan glorioso para que la creación sea restaurada, sea liberada de la corrupción actual. En el ínter gime, en el ínter sufre, en el ínter padece, pero es un dolor que conduce a gozo. La creación gime, pero no solamente la creación gime. Dice el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación está gimiendo, pero una realidad de los creyentes, hermanos, es que nosotros también gemimos. ¿En qué sentido? Yo no sé si alguna vez, por lo menos alguna vez, tú te has puesto a reflexionar y dices, qué feo está el mundo, qué mal está esto. Señor, ya ven. ¿Alguna vez lo han dicho? Probablemente las mamás o las abuelitas dicen, ¿no? Ay, Señor, ya ven, para que no sufran los hijos. Tú y yo gemimos. Y Pablo lo dice muy claramente aquí. Nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Y tú y yo gemimos porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y porque ahora dentro de nosotros hay un anhelo por agradar a Dios. Algo que para las personas sin Cristo los tiene sin cuidado, para ti y para mí se convierte en un gemir todos los días y decir, Señor,
te estoy fallando, mira cuánto me falta. Señor, apúrate. Cuando tú recibes a Cristo, la lucha que vimos en Romanos 7 se vuelve real. Una lucha de querer agradar a Dios que antes no tenías y darte cuenta del poder que tiene el pecado todavía en este mundo y estar luchando, viendo cómo el pecado sigue haciendo de las suyas y tú con ese anhelo, con ese deseo de querer agradar a nuestro Dios. Dice Pablo, no solamente la creación gime, nosotros gemimos porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos ese deseo, ese anhelo de agradar a Dios, que nos lleva ahora a gemir. ¿Por qué? Porque dice allí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, quiero que veas un detalle. Dice allí, esperando la adopción. Pero en los versículos anteriores, la semana pasada, vimos que ya habíamos sido adoptados. ¿Que no? Otra vez, esto es lo que he mencionado antes, a lo que los teólogos le llaman el ya, pero todavía no. Es decir, Dios ya nos adoptó. Dios ya nos dio una glorificación, una gloria segura, pero todavía no la estamos disfrutando. ¿Sí me explico? Es más, si brincas tantito allí al versículo 30 de Romanos 8, lo vamos a ver la semana que entra y está de peluche, pero vete al 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué? Glorificó. Pasado. Ya sucedió, pero todavía no lo vemos. Y Pablo dice, estamos gimiendo porque quisiéramos ya verlo, ya quisiéramos tenerlo. Estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque vamos a tener un cuerpo diferente. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 3. Verso 1. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también, ¿qué? Serán manifestados con Él en gloria. Pablo dice, ay, estoy gimiendo porque quisiera que esto ya pasara, que mi cuerpo ya fuera transformado. Segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Mira el verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual les llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, no solamente la creación gime, nosotros también estamos gimiendo. Nosotros también anhelamos. Yo no sé si has experimentado esa frustración de ir en tu vida espiritual creciendo y de repente un bache. Y dices, Señor, ¿cómo? La frustración de querer agradar a Dios en todo y darte cuenta de que seguimos fallando. Pablo dice, no solamente la creación, nosotros gemimos también. Quisiéramos ver esa realidad ya. Entonces gime la creación, nosotros gemimos. Y luego dice el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. A lo mejor no te quedó claro, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo es esto: la vida cristiana
tiene un ingrediente indispensable, que es la esperanza. Es creer en aquellas cosas que todavía no las tienes, pero que Dios ya te ha dado. Y así es. La Biblia dice que cuando tú lees el libro de Efesios, el capítulo 1, dice que estamos ¿dónde? Sentados en lugares celestiales. Dice que somos aceptos en el amado, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, y que todas las cosas nos pertenecen. Dice el autor de Hebreos que no entregó el mundo venidero a los ángeles, sino a nosotros. Todas estas cosas las hemos recibido y lo creemos, pero todavía no las vemos. Pero otra vez, la esperanza que tenemos no es, pues yo espero que algún día, a ver si me dan un cuerpo nuevo. No, estamos ciertos de que tenemos lo que Dios ha dicho que tenemos, pero no lo hemos visto todavía. Y Pablo dice, eso se llama esperanza, amados, el tener la confianza cuando no lo hemos visto todavía. ¿Ok? Dice allí, verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La certeza que tenemos, la esperanza que tenemos de que Dios ya nos ha dado eso, nos permite esperarlo, y la palabra más apropiada sería tenacidad. Podemos esperarlo con tenacidad. Podemos esperarlo aún en medio de dificultades, aún en medio de aflicción. ¿Por qué? Porque lo sabemos que como cierto, es algo que tenemos. Ahora, ya vimos que la creación gime, ya vimos que nosotros gemimos, y ya vemos que nosotros estamos en este dilema de recibir algo que todavía no vemos. Y tenemos problemas los seres humanos con eso. Somos muy malos viendo el futuro, ¿verdad? Es decir, no tenemos mucha capacidad de ver el futuro. Ya ven, ni siquiera el clima, ¿no? Va a llover mañana, sales con paraguas y nanáis, ¿no? No tenemos la capacidad de ver el futuro como seres humanos. Pero también tenemos muy mala o un sentido muy pobre para entender la voluntad de Dios. ¿Estás consciente de eso? Somos malos para entender la voluntad de Dios. Pablo en el capítulo 12 de Romanos va a hacer una invitación para que el Espíritu Santo nos vaya transformando en nuestra forma de pensar, para que podamos saber cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y eso requiere de práctica. Pero Dios, conociendo nuestra debilidad, dice allí que nos ayuda. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios, fíjate bien el contexto de lo que está hablando Pablo. Pablo comenzó el capítulo diciéndonos que ahora estamos en un régimen diferente, y enfatiza la Trinidad. Nos habla de la obra del Padre a través de Jesucristo, y cómo el Espíritu Santo tiene un ministerio vigente, y es vamos a decir, el principio en el cual los cristianos nos movemos el día de hoy. El Espíritu Santo, en su poder, en su obra en nosotros, es la manera en que caminamos como creyentes. Pero Pablo comienza diciendo todo esto porque nos acaba de mostrar una realidad. Como hijos de Dios en un mundo caído vamos a tener dificultades. Y Pablo dice, en este mundo donde hay sufrimiento, donde nosotros seguimos gimiendo para tener la promesa que nos hace de un cuerpo nuevo, de la gloria de Dios, en este mundo tenemos limitaciones. No podemos ver el futuro y tampoco entendemos del todo la voluntad de Dios. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que aún en nuestras oraciones chafas, cuando oramos cosas que ni al caso,
dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora, eso me da tanta paz. Yo sé que ustedes están orando por mí. Ajá. Algunos no oran ni por él, ¿no? Ni en las emergencias. Pero que el Espíritu Santo esté intercediendo por mí. Y si te vas ahí en Romanos 8, te vas adelantito y dice allí en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más quieres? ¿Estás en un mundo caído? Sí. ¿Estamos todavía gimiendo dentro de nosotros porque no hemos visto la gloria? Sí. Pero con todas nuestras debilidades, para ver el futuro y para entender la voluntad de Dios, tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros para pedir lo que necesitamos. Tú y yo podemos estar, Señor, por favor, que corran a mi jefe porque me maltratan mucho. No. Y Dios puede estar diciendo, Señor, dale la paciencia para que tenga un carácter humilde, para que aprenda a depender de ti solamente. ¿Sí te fijas cómo nuestras oraciones, nuestras peticiones pueden ser tan distintas a las del Señor? ¿Se acuerdan? Jesús dice que como hijo, si vas al libro de Hebreos, por favor. Al capítulo 12. Dice el versículo 5: y han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y le dan nalgaditas a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que tú y yo participemos de su santidad. Dios, bueno, de hecho dice acá, Jesús mismo dice en el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera que el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Considera, dice, a Jesús. Él sufrió el oprobio, él sufrió la vergüenza, la contradicción, pero lo hizo ¿por qué? Por lo que estaba delante, por el gozo de la obra completa. Tú y yo, dice, aquí vamos a padecer también, pero también tenemos la esperanza de gloria delante de nosotros. Tú y yo podemos estar orando por no sufrir, pero otra vez, el sufrimiento en este mundo es una realidad. Lo que sí tenemos que tener claro es que la creación gime para ser liberada. Nosotros gemimos para ser liberados, pero el Espíritu Santo gime para interceder por nosotros.
está intercediendo por nosotros. Y dice el versículo 27 que Él, como escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está la oración perfecta. ¿Qué es lo que quiero que veas aquí? Quiero que no te olvides que mientras estamos en este mundo el sufrimiento es una realidad, pero es importante primero que mantengamos los ojos en esa gloria que se va a manifestar en nosotros. Y el sufrimiento que tú puedas pasar en este mundo no se compara a la gloria venidera. No hay punto de comparación, primero. Segundo, esa esperanza que tenemos nos da la capacidad de perseverar en medio de la tribulación. Es importante nada más, primero, que no veas las dificultades como un castigo de Dios. Mucha gente, y aún dentro de la iglesia, piensa que si te está yendo mal es porque algo hiciste mal. Y hay lugares donde te dicen que si tú eres cristiano no vas a sufrir, pero la Biblia no dice eso. Si tú estás sufriendo, no digas que Dios te está castigando, porque el sufrimiento es parte de este mundo caído. Segundo, si estás sufriendo, no pienses que Dios te ha abandonado, porque aquí está la promesa de que el Espíritu Santo, aun cuando tú no sepas ni cómo orar, ¿alguna vez te has sentado o te has tirado a orar y quieres orar y lo único que puedes decir es ¿alguna vez te ha pasado que no sabes ni qué pedir, pero estás angustiado, estás necesitado? No te preocupes, el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios y Él intercede por ti. Dios no te ha abandonado. Número 3, si estás sufriendo, no es que Dios te haya rechazado o que se haya olvidado de ti. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros aún en medio de la tribulación. Y el que esté sufriendo no significa que Dios te rechazó o que se olvidó de ti. Número 4, no importa tu condición, cuando tú oras, Dios escucha tu oración. Número 5, no te des por vencido en medio de la aflicción. No te des por vencido porque Dios nos da la capacidad, otra vez la tenacidad, para mantenernos en medio de la tribulación. Lo que debemos de recordar es esto: primero va a ser el sufrimiento y después va a ser la gloria. Primero el sufrimiento presente y la gloria venidera después. Si tú tienes esa confianza, puedes acercarte en medio de la tribulación, abrir las persianas y ver que Dios es fiel y que viene una gloria que no se compara en ninguna manera con las tribulaciones o los problemas que tú puedas experimentar el día de hoy. ¿Lo crees? Te voy a invitar para que te pongas de pie, por favor. Te voy a animar para que cierres tus ojos si te sientes cómodo, si te gusta estar viendo, adelante, pero para que puedas concentrarte. La persona más importante en este lugar y en tu vida debe ser el Señor Jesús. Y es un momento para que te acerques a Él. Ahí en tu lugar, si estás experimentando aflicción, si has experimentado en algún momento dado la aflicción, la tribulación, y te has cuestionado si Dios está allí, quiero decirte, no lo digo yo, lo dice el Señor, que Él siempre ha estado contigo. Y te voy a invitar para que en este tiempo cierres tus ojos y hables con el Señor. Y le pides que te dé esos ojos para ver
Aquellas cosas que a lo mejor no has podido ver todavía y no vas a poder ver con los ojos naturales, pero que puedas descansar en esa esperanza que es cierta de que el Señor nos ha dado su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios no estamos hablando de rayos y de relámpagos. La gloria de la que nos habla es ser como Jesús. Es un día estar libres de la muerte, libres del poder y la presencia del pecado, y estar en la presencia de Dios por la eternidad. La vida eterna, nos dice Jesús, es esta: que podamos conocerle a Dios, conocer a Jesús. La vida eterna no nos habla solamente de el tiempo que vamos a vivir, nos habla de una relación. La vida eterna tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y si tú has estado sufriendo, quiero decirte que no es un castigo de Dios. Ciertamente en este mundo pagamos las consecuencias, sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Pero en medio de todo eso, si tú recibes a Jesús, si tú eres su hijo, encontramos el descanso, encontramos la paz, la seguridad en Él. Lo que tú necesitas para tener paz es a Jesús. Lo que tú necesitas para tener esperanza es a Jesús. Y si tú nunca la has recibido, hoy es un buen día para hacerlo. Y antes de que te vayas, te quiero dejar este mensaje. Lo que cantan es cierto. El amor de Dios es maravilloso. Es un amor que no espera nada de ti, no espera nada de mí. Dios te ama a pesar de ser como eres. Seguramente habrá personas en tu vida que te dejaron porque no te aguantaban como eres. Personas que se enojaron contigo en alguna ocasión. Pero Dios no solamente te ama como eres, sino a pesar de que seas de esa manera, el amor de Dios no cambia, no disminuye. Si te portas bien, no se incrementa. Dios te ama de manera perfecta. Y Dios está siempre con los brazos abiertos para todo aquel que se acerca. Si estás sufriendo, si estás en angustia, si estás en tribulación, clama a Dios, porque Dios siempre está cerca. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones.